La había imaginado pequeña y delicada, con manos delicadas que cuidarían su jardín y palabras dulces que llenarían el silencio de su rancho solitario. Pero cuando el polvo se asentó de las ruedas de la carreta, el EMT Sloan se encontró mirando a una mujer que probablemente podría levantarlo con un solo brazo. Will Bland medía 1.80 metros con sus botas desgastadas, con hombros más anchos que la mayoría de los hombres del pueblo y manos que parecían capaces de manejar un arado mejor que una taza de té. La carta en su bolsillo de repente le pareció una broma cruel, y el anillo de bodas que había tallado en roble le pareció imposiblemente pequeño. 3 meses antes, el EMT había publicado su anuncio en el periódico territorial con manos temblorosas. Ranchero honesto busca compañía amable para la vida fronteriza. Debe apreciar los placeres sencillos y las tardes tranquilas. Solo había recibido una respuesta, escrita con una caligrafía cuidada, que hablaba de una soledad que coincidía con la suya. Las cartas de Willa habían pintado imágenes de comidas acogedoras y conversaciones compartidas de alguien que comprendía el peso de la soledad que oprimía las granjas aisladas. Nunca había mencionado que era más alta que la puerta de su granero. Fletcher Knox, el comerciante que había organizado la reunión, se aclaró la garganta con nerviosismo al bajar del asiento del conductor del carro. Su mirada oscilaba entre la expresión atónita de EMTT y la imponente figura de Will. La mujer parecía igualmente sorprendida, y su postura segura flaqueó al observar la delgada figura de EMTT y cómo éste tuvo que estirar el cuello para sostener su mirada. Por un instante, los tres se quedaron paralizados en el polvoriento patio, como actores que hubieran olvidado sus diálogos. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. EMTT sintió las miradas curiosas de sus vecinos, que se habían reunido para presenciar la llegada de su novia por correspondencia. La señora Henderson, de la tienda, le susurró algo a su marido tras la mano. El joven Tommy Morrison señaló antes de que su madre le bajara el brazo de un tirón. Toda la escena parecía un espectáculo público que había salido mal, y las mejillas de Emmett ardían de una vergüenza que nada tenía que ver con el sol de la tarde. Willa finalmente habló, con una voz más grave de lo que él esperaba, pero con amabilidad. «Debe ser Emmett». Extendió una mano que envolvió la de él cuando él se la ofreció a regañadientes. Su agarre era firme pero cuidadoso, como si fuera consciente de su propia fuerza. «Supongo que deberíamos hablar». La forma en que lo dijo sugería que tenía las mismas dudas que a él le rondaban por la cabeza. Fletcher percibió la tensión y rápidamente se afanó en descargar el único baúl de Willa de la plataforma del carro. Era más grande de lo que EMTT había anticipado, lo que reforzaba la creciente comprensión de que nada en este arreglo iba a cumplir sus expectativas. Los movimientos apresurados del comerciante delataban su propia incomodidad con la situación incómoda que él mismo había ayudado a crear. Pero mientras EMTT observaba a Willa inspeccionar su modesto rancho con lo que parecía ser interés genuino en lugar de decepción, algo inesperado sucedió. No arrugó la nariz ante la sencilla cabaña ni los parches en la cerca del corral. En cambio, asintió con aprobación hacia su huerto bien cuidado y la ordenada pila de leña junto al porche. A pesar de la sorpresa que sintió ante su aparición, se lo guardaba para sí misma con una gracia que él no esperaba de alguien que parecía capaz de partirlo en dos. La mañana siguiente a la llegada de Willa trajo consigo una crisis que ninguno de los dos había previsto. El toro estrella de Emmett, Dakota, había logrado atravesar la valla reforzada durante la noche y ahora se alzaba desafiante en medio del preciado jardín de flores de la señora Henderson, 3 propiedades más allá. El enorme animal estaba destruyendo sistemáticamente meses de cuidadoso cultivo, y los furiosos gritos de la señora Henderson se oían con claridad al otro lado del valle. EMTT estaba de pie junto a la barandilla de su porche, haciendo sonar las manos mientras observaba cómo se desarrollaba el desastre. Dakota pesaba casi 900 kilogramos y tenía el temperamento de una nube de tormenta incluso en el mejor de los casos. El toro ya había embestido a 2 vecinos que intentaron acercarse, obligándolos a saltar las vallas en una retirada indigna.
La situación se estaba convirtiendo rápidamente en el tipo de escándalo vecinal que perseguiría a EMTT durante años. No puedes lazarlo desde aquí, observó Willa con calma a su lado. Había aparecido a su lado sin que él se diera cuenta, moviéndose con una tranquilidad sorprendente para alguien de su tamaño. Sus ojos estaban fijos en el toro con una expresión que EMTT no pudo descifrar. Y esos hombres de ahí abajo van a acabar pisoteados si siguen acercándose de frente así. EMTT asintió con tristeza. Dakota siempre ha sido terco, pero nunca así. No sé qué le pasó. La verdad era que había estado temiendo esta situación desde el día que compró el toro. No tenía la fuerza física ni la experiencia para manejar un animal tan grande cuando decidía no cooperar. La mayoría de sus vecinos lo sabían, lo que hacía la situación aún más humillante. Sin previo aviso, Willa bajó del porche y comenzó a caminar hacia el caos con pasos largos y decididos. EMTT corrió tras ella, con sus piernas más cortas trabajando el doble para seguirle el ritmo. Willow, espera. Es peligroso cuando está así de agitado. No deberías. Pero ya había recorrido la mitad del campo. Su atención se centraba por completo en el toro furioso. Al acercarse a la propiedad de la señora Henderson, EMTT pudo ver la magnitud del daño. Rosales que habían tardado 3 años en asentarse estaban pisoteados. Los linderos, cuidadosamente colocados, estaban esparcidos como juguetes. La señora Henderson estaba de pie en los escalones de entrada, con el rostro rojo de furia, lanzando una retahíla de acusaciones a cualquiera que pudiera oírla. Cuando vio a EMTT acercarse, su voz se elevó otra octava. «Ese monstruo tuyo lo ha destruido todo», gritó. «Mira mi jardín. Míralo. Vas a pagar por cada planta, Sloan. Y si no puedes controlar a tu ganado, no tienes por qué mantenerlo». Los demás vecinos asintieron, con expresiones que iban desde la compasión hasta la hostilidad. Willa ignoró por completo la conmoción. Estudió los movimientos de Dakota con la clase de atención concentrada que suele reservarse para leer textos difíciles. El toro escarbaba cerca de lo que quedaba de un rosal, con la enorme cabeza agachada, como si se preparara para otra embestida. 2 hombres más habían llegado con cuerdas, pero se mantenían a una distancia prudencial, claramente reacios a acercarse a esos cuernos de aspecto amenazador. Entonces Willa hizo algo que a Emmett se le paró el corazón. Saltó la valla y empezó a caminar directamente hacia el animal agitado, con las manos vacías y un movimiento lento pero seguro. La multitud guardó silencio, observando con fascinación y horror cómo esta mujer de altísima altura se acercaba a la bestia que había hecho correr a hombres adultos a refugiarse. Incluso la señora Henderson detuvo su diatriba, boquiabierta, incrédula. La enorme cabeza de Dakota giró hacia Willa mientras ella se acercaba, con las fosas nasales dilatadas con cada respiración pesada. Los ojos del toro se abrieron de par en par, señal inequívoca de un animal llevado más allá de lo razonable. EMTT sintió un nudo en la garganta al ver a su novia por correspondencia caminar tranquilamente hacia lo que parecía una muerte segura. Todo su instinto le gritaba que la llamara, que la detuviera, pero algo en sus movimientos deliberados lo mantuvo paralizado. Will empezó a hablarle al toro en voz baja y firme, apenas alcanzada para que EMTT captara fragmentos. No usaba el tono brusco y autoritario que la mayoría de la gente emplea con el ganado. En cambio, sus palabras fluían como agua sobre piedras, rítmicas y tranquilizadoras. Dakota arqueó las orejas hacia adelante y sus zarpazos disminuyeron gradualmente. La multitud de espectadores contuvo la respiración mientras la mujer y el animal se observaban a través de 3 metros de jardín pisoteado. «Tranquilo, grandullón», murmuró Willa, extendiendo una mano con la palma hacia arriba en dirección a Dakota. «No estás realmente enfadado, ¿verdad? Solo confundido y lejos de casa». Dio un paso más cerca, y el corazón de Ed latía con fuerza contra sus costillas. El toro podía embestir en cualquier momento, y no había ningún sitio por donde correr en el jardín cerrado de la señora Henderson.
Pero Dakota no embistió. En cambio, ocurrió algo extraordinario. La respiración del enorme animal comenzó a estabilizarse y su postura agresiva se relajó gradualmente. Will continuó acercándose, sin romper el contacto visual ni apresurar sus movimientos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo, extendió la mano y la colocó sobre su enorme cuello, justo detrás de su oreja izquierda. El efecto fue inmediato y sorprendente. Dakota bajó la cabeza y un sonido casi como un suspiro escapó de su pecho. Willa comenzó a rascarle detrás de la oreja con dedos expertos, y el toro se inclinó ante su tacto como un perro enorme buscando afecto. La transformación fue tan completa que varias personas entre la multitud jadearon audiblemente. «Que alguien traiga una cuerda», gritó Willa por encima del hombro sin apartar la vista de Dakota. Su voz transmitía la serena autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Fletcher Knox se apresuró a obedecer, regresando rápidamente con un trozo de cuerda resistente del establo de EMTT. Willa fabricó un cabestro sencillo con movimientos tan suaves que parecían ensayados. En cuestión de minutos, estaba sacando a Dakota del jardín en ruinas con la suavidad de un cordero. El toro la siguió sin resistencia, olvidando por completo su agresión anterior. Los vecinos reunidos se apartaron como el agua ante ellos, con una mezcla de asombro y desconcierto en sus rostros. La señora Henderson se quedó sin palabras en los escalones de su porche, con el discurso preparado sobre el control del ganado a punto de morir en sus labios. Al pasar junto a EMTT, Willa lo miró y le ofreció una pequeña sonrisa que transformó por completo su rostro. Por primera vez desde su llegada, él vio más allá de su intimidante tamaño, algo más cálido debajo. «Tu cerca tiene un poste débil en la esquina norte», dijo con indiferencia, como si domar toros salvajes fuera algo que hiciera todas las mañanas antes del desayuno. «Deberíamos arreglarlo antes de que decida dar otro paseo». La noticia de los pies de Willa con el toro se extendió por el asentamiento más rápido que un incendio forestal y la hierba seca. Por la tarde, un flujo constante de vecinos había encontrado excusas para visitar el rancho de Ed. Su curiosidad apenas se disimulaba tras ofrecimientos de comidas de bienvenida y consejos de jardinería. Cada visitante lanzaba miradas furtivas a Willa mientras trabajaba junto a Emmett para reparar la cerca dañada. Sus conversaciones susurradas creaban un trasfondo de especulación que lo incomodaba cada vez más. La atención alcanzó su punto álgido cuando Samuel Morrison llegó con sus 3 hijos, aparentemente para ayudar con la cerca, pero claramente más interesado en observar de cerca a la mujer que había domado a Dakota con sus propias manos. Morrison era de los que lo medían todo por su fuerza física y encontraba a Emmett deficiente en casi todo. Su presencia siempre hacía que EMTT se sintiera inferior a lo que ya era. «He oído que tu amiga tiene un don con el ganado», comentó Morrison, apoyado en el poste de la cerca con estudiada naturalidad. Sus hijos se colocaron detrás de él como un público, con la mirada fija en Willa mientras clavaba los postes en la tierra dura con potentes mazos. Cada golpe hundía el poste más de lo que EMTT podría haberlo hecho con el doble de golpes. EMTT sintió un calor que le subía por la nuca al comprender las insinuaciones de Morrison. El hombre se preguntaba si EMTT podría cuidar y proteger a una mujer con las evidentes capacidades de Willa. Era la misma duda que había estado carcomiendo su confianza desde su llegada. Pero oírla expresada por otra persona la hizo sentir aún más dolorosa. «Willa creció en un rancho ganadero en Montana», respondió el paramédico, intentando mantener la voz firme. «Conoce bien a los animales». Era cierto hasta cierto punto, aunque lo había descubierto esa misma mañana cuando ella lo mencionó al examinar el temperamento de Dakota. Sus cartas hablaban de su deseo de una vida tranquila, pero nunca detallaban las experiencias que la habían convertido en alguien capaz de manejar un toro de 900 kilos sin despeinarse. El hijo mayor de Morrison, un joven robusto de 19 años, dio un paso al frente con la confianza que da el no haber tenido nunca un reto físico. «Quizás necesite ayuda con esa excavadora de postes», ofreció, con la voz asumiendo que su ayuda sería bienvenida y necesaria.
Parece trabajo duro para ti, dijo, aparentemente dándose cuenta de que comentar sobre el género de Willa podría no ser prudente. Dado lo que todos habían presenciado esa mañana. Willa levantó la vista de su trabajo, con el sudor brillando en su frente a pesar de la temperatura relativamente fresca. Su expresión era educada pero distante mientras consideraba la oferta del joven. Agradezco la atención, dijo, pero ya he encontrado mi ritmo. Sería mejor que ayudaras a EMTT a estirar el cable. Su tono era perfectamente agradable, pero había algo en el que desalentaba más ofertas de ayuda. El rechazo hirió el orgullo del chico de una manera inmediatamente visible. Sus hombros se tensaron y apretó la mandíbula al darse cuenta de que esta mujer inusual no necesitaba su fuerza ni su protección. Los otros hijos de Morrison intercambiaron miradas que revelaban la confusión colectiva sobre la dinámica social adecuada de la situación. EMTT observaba la interacción con creciente inquietud. Podía ver cómo giraban los engranajes en la cabeza de Morrison, los cálculos sobre poder, percepción y posición en la comunidad. Hombres como Morrison vivían con reglas claras sobre quién era fuerte y quién débil, quién lideraba y quién seguía. La presencia de Willa alteraba esas reglas de maneras que incomodaban a algunos. Pero lo que más preocupaba a EMTT era su propia reacción. Una parte de él estaba orgulloso de la competencia e independencia de Willa. Otra parte se preguntaba si su fuerza resaltaba sus propias deficiencias de maneras que se volverían imposibles de ignorar. Esa noche, cuando el último de los curiosos vecinos finalmente se marchó, EMTT se encontró solo con Willa por primera vez desde su llegada. El silencio entre ellos se sentía más denso que el aire húmedo que precedía a una tormenta. Estaban sentados en extremos opuestos de su pequeño porche. La distancia entre ellos no se medía solo en pies, sino en el peso de dudas no expresadas y expectativas incongruentes. Willa rompió el silencio primero, su voz con un cansancio que no había estado presente cuando se enfrentó al toro. Esto no es lo que ninguno de los dos esperaba, ¿verdad? Ella no lo miraba a él mientras hablaba, sino que contemplaba el horizonte que se oscurecía donde empezaban a aparecer las primeras estrellas. Su perfil era fuerte y anguloso, nada que ver con los delicados rasgos que había imaginado durante esos largos meses de correspondencia. EMTT se removió incómodo en su silla. La madera crujió bajo su ligero peso. Debería haber sido más específico en mis cartas, admitió, aunque incluso mientras lo decía no estaba seguro de que podría haber escrito exactamente. Que era más bajo que la mayoría de los hombres, que a veces se sentía perdido en su propio rancho, que había puesto el anuncio no por confianza, sino por una soledad desesperada. ¿Sobre qué? Will se giró para mirarlo, y su franqueza lo pilló desprevenido. Sobre ser más bajo que la media, sobre tener vecinos que miden el valor de un hombre por su capacidad de levantar. No había burla en su voz, pero sí una profunda comprensión que hizo que EMTT se preguntara qué experiencias le habían enseñado a reconocer esas cosas tan rápidamente. La honestidad de su pregunta exigía una respuesta igualmente honesta sobre sentir que no soy suficiente. Dijo en voz baja, no soy lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente grande, ni lo suficientemente hombre para esta vida que intento construir. La confesión flotaba en el aire entre ellos como el humo de un fuego extinguido. Agria e imposible de retractarse. Willow guardó silencio un largo rato, tamborileando lentamente con los dedos contra el brazo de la silla. Cuando por fin habló, su voz tenía una dulzura que lo sorprendió. ¿Sabes lo que vi hoy cuando me viste con Dakota? No esperó su respuesta. Vi a un hombre al que le importaba más mi seguridad que su propia vergüenza. La mayoría de los hombres me habrían detenido, habrían insistido en encargarse ellos mismos, incluso si salieran heridos en el proceso. EMTT sintió que algo se aflojaba en su pecho, aunque no estaba seguro de si era alivio o algo más complejo. Y lo que debería haber escrito, continuó Willa, es que estoy harta de que me vean como una curiosidad o un desafío. Que me he pasado toda la vida dando por sentado. Debo estar buscando a alguien que demuestre su fuerza contra la mía.
La revelación cambió algo fundamental en la forma en que EMTT veía su situación. Todo el día había estado concentrado en sus carencias, en cómo no alcanzaba un estándar imaginario. Pero las palabras de Willa sugerían que ella tenía sus propias cargas que llevar, sus propias razones para buscar una vida alejada de los juicios ajenos. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. La curiosidad genuina sustituyó la ansiedad que lo había atormentado desde su llegada. Willa metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un trozo de papel doblado que parecía desgastado por el uso repetido. ¿Recuerdas lo que escribiste en tu tercera carta?, preguntó, desplegándolo con cuidado a la tenue luz del porche. Dijiste que creías que la verdadera colaboración significaba que dos personas se fortalecieran mutuamente, no que una persona hiciera sentir a la otra inferior. EMTT sí recordaba haber escrito esas palabras, aunque le habían parecido casi absurdamente idealistas cuando las escribió a la luz de una lámpara meses atrás. Le preocupaba que tal sentimiento pudiera alejar a los posibles encuestados que esperaban acuerdos más tradicionales. Ahora, al oírlas citadas, sonaban como una promesa que no estaba seguro de saber cumplir. Lo decía en serio cuando la escribí, dijo lentamente, pero no estoy seguro de haber entendido cómo sería en la práctica. Señaló la cerca que habían reparado juntos, donde su competencia había sido tan evidente en comparación con sus propias dificultades. Hoy me di cuenta de cuánto desconozco sobre mi tierra, mis animales. Will dobló la carta y la guardó, pero no antes de que EMTT viera otros papeles en su bolsillo. Más cartas suyas, se dio cuenta, guardó y, al parecer, releyó lo suficiente como para mostrar dónde. La idea de que sus palabras habían sido lo suficientemente importantes como para preservarlas le infundió una inesperada oleada de algo que podría haber sido esperanza. ¿Sabes qué noté hoy?, preguntó Will, moviéndose en su silla para mirarlo más directamente. Cuando Dakota se soltó, no corriste a buscar ayuda de Morrison ni de ninguno de los otros hombres. Viniste a buscarme. Eso me dice algo sobre quién eres cuando las apariencias se desvanecen. EMTT no había pensado en sus acciones en esos términos. Pero ella tenía razón. Cuando la crisis golpeó, su instinto había sido recurrir a ella. No porque esperara que ella resolviera sus problemas, sino porque de alguna manera presentía que comprendería lo que debía hacer. Era un nivel de confianza que lo sorprendió, dado lo reciente que era su encuentro. En mi última carta, Willa continuó, escribí que estaba cansada de estar sola. Pero no me refería solo a la soledad física. Me refería a estar sola con mis pensamientos, mis luchas, mis sueños de cómo podría ser la vida si encontrara a la persona adecuada con quien compartirla. Hizo una pausa, estudiando su rostro en la creciente oscuridad. Creo que tal vez ambos buscamos a alguien que nos rescate de la soledad. Pero lo que en realidad necesitamos es alguien con quien sentirnos solos a veces y fuertes otras veces. La distinción que ella hacía parecía importante, aunque Emmett no estaba del todo seguro de comprender todas sus implicaciones. Los matrimonios tradicionales en su comunidad parecían seguir patrones predecibles. El hombre proporcionaba protección y recursos. La mujer, habilidades domésticas y compañía. Lo que Willow sugería sonaba más complejo y honesto que esos roles familiares. Así que lo intentamos, dijo finalmente. Intentamos descubrir cómo es una relación cuando no se ajusta a los patrones habituales. No era una pregunta, pero... Willa sintió de todos modos, con expresión seria, pero no exenta de calidez. Pero primero, dijo ella, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo de la falda. Vas a enseñarme cómo planeas proponerme matrimonio porque, técnicamente, seguimos siendo solo dos desconocidos que comparten un porche. Su tono era ligero, pero había algo en sus ojos que sugería que la formalidad le importaba más de lo que dejaba entrever. MTT sintió que se le aceleraba el pulso al darse cuenta de que tenía razón. En medio de la confusión y la incomodidad de su llegada, nunca habían abordado la cuestión fundamental de si querían casarse.
Las manos de EMTT temblaron ligeramente al buscar en el bolsillo de su chaleco y sacar la pequeña caja de madera que llevaba desde el amanecer. Dentro estaba el anillo que había tallado de un trozo de roble caído durante las tormentas del invierno anterior, con la superficie pulida tras horas de minucioso trabajo. Era sencillo y sin adornos, nada que ver con los anillos de oro que los hombres más adinerados podían permitirse. Pero había depositado meses de esperanza en su creación. Había planeado hacerlo bien, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Esperar hasta después de nuestra conversación para asegurarme de que no te decepcionara. Señaló vagamente hacia sí mismo, hacia el modesto rancho, todo aquello que no era lo que ella podría haber esperado. Will se acercó, lo suficiente como para percibir el auténtico aroma a trabajo duro en su ropa y ver la genuina curiosidad en sus ojos al mirar el anillo. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo la mano hacia la caja. Cuando él asintió, ella levantó el anillo con cuidado, girándolo a la luz de la luna para examinar la veta de la madera y el suave acabado que había logrado. «Lo hiciste tú mismo», dijo. Y no fue una pregunta. Su voz tenía un matiz que podría haber sido asombro. «¿Cuánto tiempo te llevó?» Mientras hablaba, se puso el anillo en el dedo, comprobando cómo le quedaba. Era demasiado pequeño, como temía, y se detenía en el segundo nudillo en lugar de encajar. 3 meses, admitió Emmett. Se le encogió el corazón al ver que el anillo no le quedaba bien. Empecé a hacerlo al día siguiente de recibir tu primera carta. El fracaso de algo tan básico parecía una metáfora de todo lo que había salido mal desde su llegada. Había imaginado sus manos delicadas. Había tallado el anillo para que reflejara su fantasía, no la realidad. Pero en lugar de decepción, el rostro de Willa mostró algo completamente inesperado. Sonrió. Una sonrisa auténtica que transformó sus rasgos por completo. 3 meses, repitió en voz baja. Pasaste 3 meses creando algo para una mujer que nunca habías conocido, basándote solo en cartas y esperanza. Bajó la vista hacia el anillo, que aún llevaba en el nudillo. ¿Sabes qué me dice eso de quién eres? EMTT negó con la cabeza, sin confiar en su voz. La velada ya había contenido más honestidad emocional de la que solía experimentar en un mes, y se sintió abrumado por la intensidad. Me dice que eres alguien que cree en cuidar las cosas importantes, dijo Willa. Alguien que dedica pensamiento y esfuerzo a crear algo hermoso, incluso cuando nadie está mirando para juzgar su trabajo. Se quitó el anillo del dedo y lo sostuvo entre ambos. Y alguien lo suficientemente práctico como para saber que los anillos se pueden ajustar de tamaño, pero el carácter no. La simple afirmación impactó a EMTT con una fuerza inesperada. Todo el día había estado concentrado en las deficiencias físicas, en medidas y comparaciones que parecían importar tanto a todos los que los rodeaban. Pero Willa sugería que había otras formas de medir el valor, otros tipos de fortaleza que podrían importar más a largo plazo. «Corre. ¿Entonces es un sí?», preguntó. La pregunta sonó más incierta de lo que pretendía. La respuesta de Willa no llegó con palabras, sino con hechos. Tomó las manos de EMTT entre las suyas, más grandes, y colocó el anillo de madera en su palma, guiando sus manos para que se cerraran alrededor de él. «Pídemelo como es debido», dijo con voz suave pero firme. «No porque creas que debes hacerlo o porque hayamos llegado a un acuerdo por cartas, sino porque quieres». MTT la miró a la cara, viéndola realmente por primera vez desde que se había bajado del carro de Fletcher Knox. Sí, era más alta y fuerte de lo que esperaba, pero también había una bondad en sus ojos que no se había reflejado en su correspondencia escrita. Había inteligencia, humor y algo que sospechosamente parecía afecto a pesar de su breve relación. «Te casarías con Blan», dijo, con la voz más firme con cada palabra. «¿Te casarías conmigo?» No por cartas, ni por acuerdos, ni por lo que esperen los demás, sino porque creo que podríamos construir algo bueno juntos. Algo. Ninguno de los dos podía construir solo. «Sí», dijo simplemente,
y la palabra flotó en el aire vespertino entre ellos como una promesa. Pero tengo condiciones. La adición hizo que a EMTT se le encogiera el estómago, pero su expresión permaneció cálida. Quiero que ajustemos el tamaño de este anillo juntos. Quiero aprender a trabajar la madera y quiero que me enseñes. Y quiero que me dejes enseñarte sobre ganado y caballos y todo lo que sé que podría ser útil aquí. El alivio que inundó a EMTT fue tan intenso que casi lo mareó. Sus condiciones no eran exigencias para que cambiara su forma de ser, sino invitaciones a compartir conocimientos y habilidades. Me gustaría, dijo, todo. 6 meses después, mientras Souten pintaba el valle en tonos dorados y carmesí, EMTT y Willa estaban ante sus vecinos en la pequeña iglesia comunitaria. El anillo de madera, ahora del tamaño adecuado y acompañado de una banda a juego que Willa había tallado para EMTT, se ajustaba cómodamente a su dedo. Su colaboración había resultado tan poco convencional como su primer encuentro, pero también, su eficacia había demostrado ser demostrada. El rancho prosperó gracias a sus esfuerzos conjuntos. La meticulosa atención de EMTT a los detalles, sumada a la fuerza física y la experiencia con los animales de Willa, habían transformado la modesta finca en una de las más productivas de la zona. Dakota, ahora debidamente protegida por una cerca reforzada, había engendrado varios terneros que prometían ser tan impresionantes como su padre, pero considerablemente más manejables. Más importante aún, EMTT había descubierto que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Aunque tal vez nunca igualara la habilidad de Willa para luchar contra un toro testarudo o partir postes de una cerca de un solo golpe, su paciencia y enfoque metódico le habían enseñado el valor de planificar con antelación y analizar los problemas antes de abordarlos con fuerza bruta. Los rumores y las especulaciones de sus vecinos habían dado paso gradualmente al respeto e incluso a un toque de envidia. Otras parejas de la comunidad habían empezado a notar cómo EMTT y Willow trabajaban juntos, cómo se consultaban mutuamente para tomar decisiones, cómo parecían disfrutar genuinamente de la compañía mutua incluso durante las tareas cotidianas. Mientras pronunciaban sus votos aquella fresca mañana de octubre, EMTT vio a Samuel Morrison en la congregación. El hombre que una vez cuestionó la capacidad de EMTT para cuidar de una mujer así, ahora asintió con aprobación mientras la pareja prometía honrarse y apoyarse mutuamente ante cualquier desafío que se presentara. El acuerdo de novia por correspondencia que los había unido había quedado en el olvido, reemplazado por algo mucho más valioso. Una relación basada en el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y el tipo de amor que nace de ver y aceptar verdaderamente a la otra persona tal como es. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde los encuentros inesperados lo cambian todo en la frontera salvaje. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.